Buenos días. Bueno, vamos a abordar la unidad 6, que es la última del programa, y en ella vamos a desarrollar otra categoría histórica y estética agrupada bajo el nombre de lo moderno. Lo primero que vamos a establecer son las relaciones de sentido que se nos vienen a nosotros en la cabeza cuando pensamos en lo moderno. Lo moderno tiene que ver con lo actual, con lo que está pasando ahora, con lo que está vigente. Aparece en el siglo XVIII este término en el campo de la historia relacionado con todo lo que tiene que ver con el mundo moderno, desde las ideas de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y todas las transformaciones. Y en el campo del arte se va a afianzar fuertemente como la confrontación que el arte va a proponer con lo que va a entender por arte antiguo, que en realidad va a ser el arte clásico y lo académico. Es decir, que cuando hablamos de arte moderno, la primera cosita en la que tenemos que ir pensando es que va a ser un movimiento artístico, cultural, que lo que va a cuestionar es el arte clásico. Va a ser ese fenómeno, digamos, esa batalla contra el arte clásico, el sentido que tiene es que lo clásico es lo que tiene inmediatamente anterior el arte moderno. El movimiento lo va a proponer como una renovación, como algo nuevo, en contra de todo lo antiguo. Pero nosotros vamos a ir pensando un poquito cómo en realidad la verdadera batalla que libra el arte moderno es contra el arte clásico. ¿Por qué? Porque todos los principios estéticos que van a entrar en vigencia a partir de la irrupción de lo moderno, además de combatir contra el modelo clásico, se van a constituir en herramientas críticas del campo de la historia del arte para entender todas las expresiones artísticas que no eran clásicas y que por lo tanto no eran valoradas como obras de arte porque el arte clásico no tenía herramientas para interpretarlas. Si el arte clásico establecía la mímesis, la técnica, la perfección, la belleza idealizada, ideales eternos, significaba que que esas herramientas o esos paradigmas que proponía no nos permitían valorar, por ejemplo, el arte precolombino, el arte antiguo, el arte africano, el arte prehistórico. El arte moderno va a proponer un sistema de categorías que sí va a permitir valorar todas las expresiones artísticas de la historia del arte que no son clásicas o que no eran clásicas por razones obvias, porque no habían sucedido en el contexto del arte clásico. Entonces, volviendo al eje, lo moderno nos va a servir a nosotros para abordar dos aspectos de la cultura. Por un lado, el movimiento moderno propiamente dicho y todas las propuestas artísticas, estilísticas, estéticas, conceptuales, semiológicas, etcétera, que pone en juego en el campo del arte, que van a ser nuevas en relación con las que venía arrastrándose desde la perspectiva del arte clásico, y por otro lado, desde el punto de vista de la crítica o de la historia del arte, va a irrumpir con un montón de herramientas que nos van a permitir o que le permitieron a la historia del arte valorar todos los movimientos, expresiones culturales y artísticas que se habían dado fuera del contexto del arte clásico y que hasta ese momento eran consideradas como obras arqueológicas o como objetos arqueológicos o como obras arcaicas en un sentido peyorativo o desvalorizante. Entonces vamos a entender que el movimiento moderno piensa que lo que hace es proponer un mundo nuevo en relación con lo antiguo, pero en realidad como que el espíritu más fuerte de ese movimiento moderno en el campo del arte es cuestionar y derribar el modelo clásico que venía reinando, digamos, en el campo de la historia del arte y de la crítica. A veces también se confunden lo moderno con lo contemporáneo. Yo se los puse acá. Nosotros no vamos a ver lo contemporáneo en primer año porque en tercer año, cuando vemos estética contemporánea, entonces hacemos mucho foco ahí. Pero sí me interesa que piensen un poco en esta consustanciación de conceptos entre lo moderno y lo contemporáneo, porque si bien estos dos momentos se pueden agrupar porque tienen una cierta continuidad entre sí, no son como lo moderno y lo clásico, sino que hay una relación de continuidad entre sí, hay principios diferentes o algunas líneas de análisis diferentes que vamos a estudiar en tercer año en relación con lo contemporáneo. Así que ahora nos vamos a concentrar en lo moderno. Bueno, lo moderno se puede entender como un concepto estético y no cronológico, que es a lo que me refería anteriormente, porque si lo entendemos como un concepto cronológico, así como un momento en el que sucede algo
que tiene que ver con el futuro, que aparece, que se relaciona con el pasado de manera rupturista. Si lo acotamos a esa idea de lo cronológico, lo vamos a ver solamente como un fenómeno del siglo XX y nos va a dejar por fuera de otro recurso interesante, que es que si lo pensamos como un concepto estético, como un modelo estético, nos permite entonces interpretar, como les dije, todas las obras de la historia del arte que no son clásicas. Entonces lo vamos a mirar no solamente como un fenómeno cronológico del siglo XX, sino también como un fenómeno estético. Yo les he pegado acá unas líneas de tiempo que saqué de internet para que las miren, porque son interesantes, van proponiendo todo este fenómeno, lo van ordenando y van haciendo estas apariciones de tendencias, de corrientes, de artistas que se van superponiendo, que tienen muchas diferencias desde el punto de vista estilístico entre sí, pero tienen como un nodo conceptual que es esta derribada definitiva del reinado del modelo clásico. Bueno, hay una palabra que está asociada a lo moderno, que son las vanguardias, porque digamos que el momento cumbre del arte moderno son los movimientos de vanguardia. La palabra vanguardia viene del ejército y se refiere al grupo que va adelante en las batallas, que es el primero que muere, es el que va al choque, es el que arriesga todo. Entonces, esta idea es como una idea metafórica que usan los movimientos de arte de vanguardia de principios del siglo XX para referirse a esta actitud de choque anticlásica que van a proponer en sus proyectos artísticos. Siempre esa es como la actitud o el punto en común que tienen todos estos movimientos. Yo acá les pegué también otro cuadrito donde aparecen todos estos nombres que se han ido desarrollando alrededor de lo moderno, que son pequeños movimientos que si nosotros estudiamos historia del arte y estudiamos específicamente el movimiento moderno, deberíamos ir viendo cada uno de estos grupos, qué hacían, qué características tenían, quiénes eran sus principales artistas, pero como estamos viéndolo solamente como una categoría general, quiero que piensen que todos estos movimientos que están acá en el cuadro de las líneas verdes, en realidad se refieren a manifestaciones diferentes desde el punto de vista formal, pero que se agrupan todas en este concepto anticlásico, de buscar lenguajes y propuestas y proyectos que derriben el arte clásico. Bueno, yo les he puesto algunas imágenes de las vanguardias, ustedes pueden buscarlas en internet porque son movimientos artísticos muy conocidos, están muy cercanos también a nuestro tiempo, son casi todas ideas que se desarrollaron a lo largo del siglo XX y que algunas persisten en el siglo XXI en el contexto de lo contemporáneo también. Vamos a empezar con el fauvismo, cuyo representante más conocido es Henri Matisse, que tiene, por ejemplo, de actitudes anticlásicas, una mímesis muy desdibujada ya, si bien hay un retrato, acá hay una referencia a la figura humana, ya no hay una intención de representarla de manera realista, hay un uso del color que tampoco es realista, sino que se llama color arbitrario o color expresivo, en el caso de los Fauves es arbitrario, es decir, pinto las cosas del color que se me da la gana, no trato ni de imitar el color piel, ni de imitar las luces y las sombras de la realidad, sino que los colores los pone el artista de acuerdo a su subjetividad. Y después hay una idea de la belleza idealizada clásica que ya no está en juego, ¿no? Y una manera de pintar que pareciera una pintura mal hecha. Entonces es una antitecné o antitécnica de lo clásico, antimímesis en el color y en el dibujo, y antibelleza en el sentido que no estamos trabajando una idea de belleza idealizada. Eso es el Fauve. En el fauvismo lo que proponen los artistas es trabajar el color de manera libre y el dibujo y la pintura de manera también libre y directa sobre la tela, sin ese dibujo analítico y sombreado que propone el arte clásico. Acá hay una cosa que les voy a dejar, lo vamos a volver a ver en estética, pero se los voy a dejar pensando como concepto nudal, y es que en muchos movimientos del arte moderno desaparece el tema como problema, desaparece, a nadie le interesa el tema, es decir, no nos interesa lo que estamos pintando, sino la manera en la que lo estamos pintando. Eso produce un fenómeno dentro del campo estético del arte moderno que es una especie de consustanciación entre la forma y el contenido.
Es decir, el contenido de la obra es la forma en la que yo pinto. El contenido es la forma. En el caso del Fog, el contenido de la obra es el color. O sea, no hay un tema ni un mensaje. Eso me parece interesante para que lo piensen. Bueno, acá hay otra obra de Matisse, donde también, si bien aparece la figura humana, ya no tenemos la mímesis clásica, ni la perspectiva, ¿no? Acá tenemos un fondo plano, ya no hay perspectiva, no hay difuminación del color, aparece la síntesis y aparece un concepto en estas imágenes que tiene que ver con lo que yo les explicaba recién. Son imágenes primitivistas, se llaman, tienen como un aspecto primitivo, entonces son modernas porque no son clásicas, porque es nuevo en el campo del arte, desde la perspectiva temporal del arte clásico, pero también son primitivas en su aspecto. Entonces, ese primitivismo de esta imagen nos permite valorar y apreciar, por ejemplo, las pinturas rupestres, muchas de ellas que tienen este aspecto primitivista. Entonces, acá tenemos lo moderno como una herramienta estética para mirar el pasado también, en este caso el pasado que no es clásico. Bueno, acá otra imagen muy conocida les puse, que es el grito de Munch, que corresponde a otra de las vanguardias, que es el expresionismo. Y Munch decía, no pinto un grito, sino el cuadro grita, que es un poco esto que les estaba explicando. Acá el artista lo que hace es desaparecer la mímesis, o sea, ya no le interesa ni la mímesis, mucho menos la belleza, o sea, aparece lo feo, lo dramático, lo trágico, y lo que le interesa es generar una metáfora pictórica del grito. Es decir, no necesito una pintura descriptiva de un grito, sino una pintura expresiva de un grito. Bueno, les puse algunos dibujos también de Van Gogh y algunas imágenes de Van Gogh, que si bien es del siglo XIX, es el padre del expresionismo, ¿no? Van Gogh también. Vemos acá cómo es la forma, pinta un paisaje, que es un tópico de la pintura, pero la manera en que lo pinta es la expresividad y la expresión de su subjetividad, de su manera de entender el paisaje. Bueno, otro movimiento de vanguardia es el cubismo. Yo les he puesto acá Las señoritas de Aviñón, de 1907, que es una pintura de Picasso, que es cuando empieza con el cubismo a través de esta distorsión de la perspectiva geométrica clásica, que es la perspectiva de puntos de fuga, ¿no es cierto?, de la pintura realista que nosotros conocemos. Lo que hace Picasso es distorsionar esa perspectiva, empezar a plantear un concepto que se llama multiperspectiva, que es, tengo un objeto, lo despedazo y lo pinto esos pedazos y esos múltiples puntos de vista sobre una sola superficie. Es decir, es como una instantánea de un recorrido sobre el objeto, como un despedazamiento del objeto. Ese es el concepto de la multiperspectiva, por eso a veces encontramos un ojo de perfil y un ojo de frente en las obras de Picasso. Esta obra, como es del primer cubismo, Las señoritas de Aviñón, yo se las he puesto además porque acá aparece otra vez claramente lo que yo les decía del primitivismo. Es moderno y es primitivista. Entonces, esas caras que hace Picasso muy fácilmente las podemos relacionar con las máscaras africanas de las viejas culturas africanas, que por supuesto a Picasso le interesaba mirar también. Entonces, él pone en valor esas imágenes y nosotros podemos revalorizar y revisar expresiones artísticas del pasado que no eran clásicas, que ese es el concepto que me interesa que les quede claro. Bueno, acá tenemos una obra de Juan Gris, también del cubismo, donde esto de la multiperspectiva se entiende mejor, es decir, todavía hay mímesis, entre comillas, porque identificamos un objeto, pero ya no hay una representación mimética, sino que el objeto está despedazado sobre la superficie del cuadro, con una intención de representar todos los puntos de vista del objeto. Eso es lo que llama el cubismo multiperspectiva. Bueno, y acá tenemos una imagen de Petoruti, que es un artista argentino que también trabajó el cubismo, y vemos otro elemento en la obra, además de esta idea de despedazar los objetos, de geometrizarlos, que es el collage, que es pegarle cosas traídas de la realidad. Es decir, esos papeles de diario del fondo los ha pegado, el papelito con el que está hecho en la cabecita del sifón también está pegado. El collage es un invento de los cubistas, que nosotros hemos usado un montón en el colegio, y tiene que ver con poner sobre la superficie ya un objeto hecho, una superficie hecha, o sea, ya no es el artista pintando, sino que es el artista pegando algo que está prefabricado. Esto, si bien parece un juego, una cosa lúdica, conceptualmente es muy profundo porque empieza a desdibujar la idea de autor y la idea de techné otra vez, es decir,
El artista no tiene que hacer todo, sino que puede traer algo hecho de otro lado. Con lo cual aparece adentro de la imagen una imagen preproducida, que tiene que ver con un concepto del arte contemporáneo que se llama postproducción después, que podría ser, por ejemplo, lo que hace un DJ. Mezcla músicas que están producidas por otros o creadas por otros músicos, ¿no? Que eso ya es bien contemporáneo. En el collage ya aparece ese concepto que lo proponen los cubistas. Otra de las vanguardias es el futurismo, que lo que el futurismo pretendía era representar en una imagen estática el movimiento, la velocidad, ¿no? Que tenía que ver con esta idea, con esta percepción que tenía el artista moderno del nuevo mundo. Esta es una escultura de un artista que se llama Boccioni, italiano, y es una figura caminando, y estas imágenes volando tienen que ver con la idea de representar, o con la fantasía de representar que tenía Boccioni, el movimiento de esta figura mientras que se desplaza. Acá tenemos otra imagen del futurismo, ¿no? Y es eso, ¿no? Es un objeto despedazado y desplazándose, tratando de ser representado en una imagen bidimensional. Después, otro movimiento de las vanguardias es el suprematismo. Yo les he puesto una obra muy extrema de Kazimir Malevich, es el autor también del Cuadrado blanco sobre fondo blanco, que lo que hace el suprematismo es buscar un lenguaje visual que no se parezca y que no tenga ninguna relación con ninguna cosa que ha sucedido en el pasado. Entonces se propone en esta búsqueda este tipo de formas, que en realidad son formas que carecen de casi todos los principios que había tenido el arte. No es mimético, no es bello, no tiene técnica, es como estar mirando la nada. Pero en realidad lo que nos propone Malevich es empezar a pensar en imágenes que no tengan registro en el pasado de la historia del arte. El suprematismo ha sido muy influyente en corrientes contemporáneas también, como el minimal art o como el minimalismo. El predominio dentro del campo del suprematismo entonces van a ser estas formas geométricas que se van a constituir como en una especie de alfabeto del arte moderno, en el que se combinan estas formas geométricas para generar estas imágenes que, si tuviéramos que asociarlas con algo, ya no sería el paisaje, sino sería la ciudad, por ejemplo, ¿no? Las referencias formales siempre van a tener que ver con una idea del mundo moderno. Yo les puse acá un conjunto de imágenes de Piet Mondrian, que es la abstracción del árbol. Si cuando están escuchando el video no han llegado ahí, búsquenla, donde se ve claramente cómo Mondrian empieza a pensar que desde la naturaleza, a través de estos procesos de abstracción, se pueden encontrar imágenes que en realidad lo que hacen es llegar a la esencia de las formas y eliminar los accidentes. Es un poco la propuesta que hacía Mondrian, y a través de este proceso llega a las conocidas obras estas de las líneas negras y los colores primarios. Entonces Mondrian fantasea en su proceso que está representando a la naturaleza, pero en vez de representar el aspecto de la naturaleza, está representando la esencia de la naturaleza. Y nos terminamos encontrando con una imagen que solamente la podemos encontrar en el arte moderno. Es decir, si nosotros recorremos el campo de la historia del arte, no hay estas imágenes. Entonces, estas obras van a ser las que más rápidamente van a fincar en una idea de lo moderno, porque van a buscar un lenguaje visual que no tenga antecedentes en la historia del arte. En el caso de Picasso o de Matisse o de los expresionistas, se van a solapar un poco sus búsquedas con esta idea primitivista o primitiva que sí tiene sus antecedentes en el campo de la historia del arte, pero definitivamente no en el campo del arte clásico. Bueno, acá les he puesto una axonometría de Theo van Doesburg, que es otro grupo del grupo Stiegl, donde estaba también Mondrian, donde ven la presencia del arte geométrico, y si tuviéramos que asociar, otra vez estamos asociando con un lenguaje visual que se corresponde con la ciudad, con el urbanismo que es propio del mundo moderno. Bueno, yo les he puesto también La Fuente de Marcel Duchamp, que es una obra de 1917, que en realidad es un objeto, es un migitorio que Duchamp toma, prefabricado, existe ese objeto, lo ingresa al museo, le pone de nombre La Fuente y lo firma con un seudónimo en este caso. Y lo que hace Duchamp es empezar a despertar y abrir la idea de arte, que después va a generar tanto conflicto en el arte contemporáneo. Y la tesis de Duchamp es: cualquier cosa puede ser una obra de arte,
a partir de esa tesis, ¿qué es lo que pasa? Cuando estos objetos que no están ni producidos por artistas, o sea, no tienen tecné, no tienen autor, no tienen belleza, no tienen mímesis del hombre, digamos, sino que es un objeto tal cual es, prefabricado, encontrado en la calle, puesto en el museo, lo que nos va a disparar durante todo el siglo XX es un análisis muy profundo sobre la definición del arte, sobre qué es una obra de arte y cuándo un objeto se constituye en obra de arte. Lo que nosotros estamos viendo acá es un objeto cuyo contexto nos obliga a pensarlo como obra de arte. Un fenómeno que va a tener muchas réplicas en el arte contemporáneo, del cual Duchamp es la figura más importante. Bueno, acá hay otra obra del dadaísmo, que en el caso del Migitorio es una obra extrema. Los dada además proponen cosas muy también nuevas, por ejemplo, el azar, lo que sale por casualidad, lo que yo mezclo y lo organizo de manera azarosa o casual, que tiene que ver también con un cuestionamiento en relación con lo clásico, donde todo está pensado, ordenado, organizado, equilibrado. Esta idea de lo casual, de lo que las cosas no significan nada o empiezan a significar por su asociación circunstancial y su convivencia, ¿no? Esto con esto no tiene nada que ver, pero bueno, como están juntos en una obra, yo puedo empezar a pensar qué cosas pueden significar. Bueno, después les he puesto una fotografía de Duchamp, que es muy interesante, la encontré, no la había visto en otra época, la encontré buscándola. Es él vestido de mujer y es como un alter ego que se crea Duchamp, que bueno, también tiene mucho que ver después con lo que vamos a ver en el arte contemporáneo. Un alter ego es como una otra persona que es él mismo, que es Rose Lavie. El otro movimiento de las vanguardias es el surrealismo. Yo les he puesto acá una imagen súper conocida que dice «Ceci n'est pas una pipe», esto no es una pipa, y es una pipa, pero en realidad no es una pipa porque es la representación de una pipa. Y esta obra también nos va a meter en un universo sobre las contradicciones de los íconos, del lenguaje, de lo que es y lo que no es, sobre la realidad, sobre el realismo y sobre el sentido de la representación. Y los relojes estos blandos de Dalí, que en el caso de Salvador Dalí, su obra, el surrealismo, está también muy ligado a lo onírico, a lo inconsciente, y entonces nos propone una nueva realidad pintada como si fuera real, pero cuyas situaciones no son reales. Entonces no hay mímesis en el sentido clásico del término, porque estamos frente a una escena irreal abordada como si fuera real. Y tiene que ver, bueno, con el mundo de los sueños, con lo alógico o lo ilógico, etc. Bueno, entonces las primeras vanguardias, dijimos, fauvismo, cubismo, futurismo, expresionismo, suprematismo, el grupo Stiegl, que son los grupos de arte geométrico, Dada y surrealismo. Ese grupo es el primer movimiento de vanguardia que va a plantear una ruptura radical en relación con los principios del arte clásico, que va a tener su origen en la segunda mitad del siglo XIX, pero que se va a afincar en el movimiento de vanguardia, que son los primeros años del siglo XX. Si ustedes quieren profundizar un poco este tema, pueden buscar información en internet porque las vanguardias son tremendamente conocidas. Después vamos a estudiar en Historia de la Cultura Argentina cómo este movimiento de vanguardia y a través de qué vías y de qué forma impacta en el arte argentino de principios del siglo XX y qué modalidades va a tomar. Y vamos a retomar el término manierista, porque esta idea de apropiarme de una idea ajena y manipularla de manera libre se va a manifestar también en ese fenómeno de apropiación que América Latina hace del arte moderno. Entonces vamos a hablar de un nuevo manierismo que sería el manierismo del arte moderno, a la manera de lo moderno. Nosotros lo vimos más como a la manera de lo clásico, pero vamos a volver a utilizar ese término cuando estudiemos Historia de la Cultura Argentina para hablar de un manierismo de lo moderno, es decir, formas modernas, rápidamente reconocibles como modernas, pero desprogramatizadas, sin respetar los principios de estas vanguardias, mezclado un poco de cubismo con futurismo, de expresionismo con Fauve. Ese va a ser el fenómeno. Bueno, vamos a cortar acá y vamos a hacer una segunda clase sobre la segunda corriente o el segundo grupo de vanguardias que van a terminar enraizándose en el movimiento más contemporáneo.